nombre es María Lucía Rivera Sanín. Soy colombiana de nacimiento y de formación. Estudié filosofía como disciplina en el pregrado. En esa época me especialicé en ética aristotélica y salté a hacer un doctorado también en filosofía. Mis áreas de interés filosófico son la ética filosófica, particularmente me interesa la pregunta por la responsabilidad moral y la pregunta por el carácter. En años recientes me he ocupado de hacer investigaciones sobre perspectivas feministas en la bioética contemporánea. Me- Bueno, para iniciar, digamos, cualquier discusión sobre cómo calificar de feminista un tipo de exploración conceptual o un tipo de investigación o de adentramiento, digamos, en un campo epistémico, habría que hacer una pequeña precisión sobre a qué nos referimos por feminismo. Es un término que está constantemente en disputa y constantemente en evolución, de manera que la perspectiva que doy es parcial y está en construcción todavía. Para considerar una perspectiva como feminista hay que tener en cuenta dos factores. El primero de ellos es una concepción de que el género, como categoría analítica principalmente, es una categoría relevante para entender, explicar o abordar fenómenos sociales complejos. Y en esa medida, entonces, podríamos decir que las bioéticas feministas son bioéticas que conciben que el género, es decir, el tipo de estructura de ordenamiento de la sociedad que concibe la división, por ejemplo, de los cuerpos y de las subjetividades entre los hombres y las mujeres, inicialmente binario, pero vamos a ver cómo eso pues hace parte de la discusión, resulta interesante como una aproximación a la comprensión de los fenómenos que son bioéticamente relevantes. Entonces diríamos en un primer lugar que un primer objetivo o una primera característica de las bioéticas feministas es que conciben la bioética desde una perspectiva que concibe al género y a categorías relacionadas con él como conceptualmente relevantes o enriquecedoras. La segunda de las cosas es que se concibe que esta caracterización o esta manera de comprender la sociedad no solamente es descriptivamente útil, es decir, no solamente nos da una perspectiva enriquecida sobre cómo se ordenan las sociedades y cómo los problemas o los fenómenos bioéticos son comprensibles a partir de este eje, sino que adquiere también una dimensión que podríamos llamar explícitamente política respecto de la importancia del género. Y esto quiere decir que es una perspectiva crítica también. ¿No? Entonces, parte del carácter feminista de una bioética es que no solamente sirve como herramienta de diagnóstico de conflictos, dilemas, fenómenos sociales atravesados por el género, sino que muestra que el lugar que juega el género como característica, como carácter divisorio u ordenador de la sociedad, establece unas jerarquías o unos niveles de mayor visibilidad o de mayor claridad conceptual de acuerdo con el género, que redundan en lo que podríamos llamar injusticias sociales, injusticias epistémicas, injusticias políticas. Y en ese segundo sentido, entonces, llamamos bioéticas feministas a las que buscan entonces, con el análisis y con la conceptualización, combatir, disminuir, reconfigurar los factores que podríamos llamar opresivos o de producción de injusticia o desigualdad de acuerdo con el género. Entonces, esas dos cosas creo yo que son como los dos factores fundamentales para determinar en qué consistiría una aproximación feminista a la bioética. Cabe decir que la bioética desde el principio se plantea a sí misma como un campo de examen crítico y de complejización, digamos, de dinámicas sociales, particularmente desde sus inicios relacionadas con la clínica. Y en ese sentido es afable o es amable hacia perspectivas críticas que enriquecen esas discusiones, pero no ha sido desde el principio feminista, porque no ha considerado como un eje central las cuestiones basadas en el género, y voy a ampliar aquí entonces, o en la orientación sexual o en la identidad de género como entendida como la disputa entre la construcción social del género y la construcción medicalizada del sexo como categoría material. Y tampoco ha considerado sus interacciones complejas y siempre en desarrollo con otras construcciones sociales amplias o estructuras como la raza, como la clase social, como el binario capacidad-discapacidad, como, digamos, como la construcción compleja de los rangos etarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos perder de vista que el contexto, digamos, de la producción racial con la colonialidad particular en nuestros contextos latinoamericanos y caribeños dista de ser aquella que se produce en los Estados Unidos y exige de nosotras una atención especial a las maneras en las que eso se produce. En el caso colombiano, concretamente, ¿cierto? La producción de la raza como un dispositivo colonial
no divide simplemente entre los europeos blancos y las poblaciones nativas y las poblaciones, digamos, secuestradas del África como mano de obra esclava, sino que produce una noción del mestizaje que simultáneamente oculta el racismo operativo de base, ¿sí? Nos hace pensar que somos sociedades postraciales porque somos todos y todes mestices, ¿sí? Entonces oculta la manera en la que opera el racismo como una fuerza organizadora de la sociedad, despojando de historia, despojando de voz, despojando de autoridad epistémica, ¿cierto? A la vez que produce unas asociaciones novedosas con las construcciones raciales y con las construcciones de clase. Para eso, por ejemplo, el trabajo em, que han hecho las feministas descoloniales aymaras y mayas, nos dicen existen mecanismos de entronque patriarcal y entronque colonial en los que, por ejemplo, se utiliza, ¿cierto?, la manera en la que la colonialidad opera para configurar nuevas expectativas, nuevas normatividades sobre el género que producen, ¿cierto?, masculinidades y feminidades opresivas dentro de las mismas comunidades, una construcción de la masculinidad, digamos, mestiza, distinta de la masculinidad indígena o distinta de la masculinidad blanca. Y entonces en ese aspecto decimos, el concepto de interseccionalidad nos sirve solo hasta donde nos sirve, pero tenemos que desarrollar nuevas maneras de comprendernos. Y para eso entonces, como te digo, los enfoques descoloniales o críticos de la colonialidad modernidad han sido muy importantes en la configuración de las comprensiones feministas latinoamericanas, que nos dicen tenemos que tener cuidado con no cambiar una suerte de comprensión hegemónica importada desde la colonia, ¿cierto? Eurocentrada hacia una comprensión, ¿cierto? Hegemónica centrada en la producción del norte global, incluso si en ese norte global, voy a ponerlo entre comillas, es una producción de los lugares subalternizados, de los lugares subordinados, ¿no? Es parte de un reclamo por nuestras propias herramientas epistémicas. Una cosa que es interesante sobre esta perspectiva de la colonialidad es que no propende por fabricar una nueva dicotomía, ¿no? Decir, existe algo así como el mundo que es colonizado y el mundo que es colonizador, y son dos mundos, digamos, distintos que requieren estrategias epistemológicas diferentes para comprenderse, sino que la colonialidad nos muestra un tipo de construcción, ahí sí, una producción de un mundo en el cual, por ejemplo, no es que exista la historia neutra, ¿sí?, no colonizada y la historia colonizada y los nuevos conceptos que aplican solo para los territorios que han sido, digamos, ocupados y alterados, sino que nos dice la colonialidad afecta la manera en la que todos y todes nos entendemos, ¿cierto? Y asumimos las nuevas maneras o unas nuevas maneras que se naturalizan de establecer ordenamientos y de jerarquías. Las bioéticas que se entienden desde una perspectiva feminista y descolonial no son unas bioéticas de la otredad, no son unas bioéticas de la particularidad latinoamericana, si así se quiere, o de los otros territorios colonizados, sino que propenden por dar una perspectiva ampliada de cómo la bioética debe, ahí sí, ampliamente, como interesada en las maneras en las que la construcción compleja de raza, clase, género, capacidad, todas estas normatividades están atravesadas históricamente de maneras complejas por un asunto como la colonialidad. Bueno, la crítica al principalismo se enmarca dentro de una serie de otras críticas que se producen desde las academias y los activismos feministas que están relacionados con la construcción epistemológica y política de unos universales. Que propenden, digamos, unos universales que son característicos de lo que podríamos llamar el espíritu del humanismo moderno. Muchas de estas críticas vienen de más atrás, ¿cierto? De al menos también el periodo de la modernidad, en la que desde, ¿cierto?, los sectores reivindicativos de la diferencia de género, la importancia o la igualdad de las mujeres, se habla de que el humanismo tiene una suerte de tendencia a omitir la importancia del cuerpo, de la diferencia, del contexto particular
en la consideración, por ejemplo, de, y esto va a ser importante para la bioética, las exigencias normativas, es decir, del concepto de lo que cuenta como una acción racional, los criterios de evaluación de acciones en términos de la atribución de responsabilidad, la formulación de un ideal de individuo que es autónomo, autosuficiente, en muchos respectos autopoyético, que se hace a sí mismo, al margen de las circunstancias sociales, materiales e históricas en las cuales se produce. Entonces, la crítica feminista a este ideal parte de un poco de la idea de que en sociedades plurales y en sociedades que están preocupadas justamente por el reconocimiento de la humanidad como asentada en la propia dignidad humana, parece ser problemático que el estándar o que la exigencia, digamos, el ideal de ser humano sea materialmente, fácticamente, solamente esté disponible para unos grupos sociales particulares que vamos a señalar como grupos que han tenido históricamente un lugar privilegiado. Entonces, esta es una crítica que viene de muy atrás y que en el contexto particular de la bioética despierta algunas inquietudes sobre por qué el principialismo se erige como, digamos, la teoría bioética o el marco bioético hegemónico. Entonces, las críticas tienen que ver no solamente con el contenido o la particularidad de las fuentes teóricas de las que se nutre el principialismo, particularmente el norteamericano de Duchamp y Childress, sino también por los mecanismos, digamos que podríamos llamar de epistemología política, según los cuales este se constituye como el marco hegemónico según el cual se configura como el imaginario social y público de la bioética. Las críticas vienen entonces, se ajustan a distintos tipos de cosas. Una de ellas, la principal, creo, tiene que ver justamente con el concepto del principialismo como la especificación de unos marcos universales de razonamiento adecuado, una concepción de racionalidad muy fuerte a la base de la noción de autonomía, una capacidad evaluativa muy elevada por parte, digamos, como de esta división que se hace entre médicos y pacientes, el conocimiento experto no solamente como experticia epistémica, técnica, clínica, sino como una suerte de sabiduría práctica que deben tener los médicos, que está también, digamos, configurada como en una noción idealizada, ¿cierto?, de lo que es el sujeto racional. Entonces, frente a esta perspectiva, se han planteado tesis muy interesantes desde las perspectivas, digamos, de bioéticas feministas, como la revisión crítica del concepto de autonomía y su relación con la independencia, la invulnerabilidad, la autosuficiencia, y se han producido tesis que hoy en día hacen parte, y esto es muy interesante, hacen parte de las discusiones filosóficas y bioéticas centrales, como la concepción de la autonomía relacional, la autonomía que se entiende como una capacidad gradual que está delimitada por contextos, por facultades que socialmente pueden o no ser desarrolladas o pueden estar obstaculizadas por las diferencias, digamos, que enmarcan las jerarquías epistémicas en la capacidad de tomar decisiones sobre sí misma y muy puntualmente puesta en términos de la reconfiguración de los imaginarios bioéticos sobre las relaciones sociales de quienes están en situaciones, digamos, de conflicto bioético. Entonces, la autonomía relacional hace parte, digamos, de las contribuciones centrales de la bioética feminista y parte de esta crítica que te digo que viene de mucho más atrás. Por otra parte, tenemos también entonces, no directamente derivada de ella, pero relacionada sin duda, lo que ha sido llamado las éticas de la vulnerabilidad. Y es que si nos damos cuenta, la construcción del sujeto moderno, o del sujeto de la modernidad, de los sistemas liberales que nos dicen que el sujeto es un individuo autónomo, capaz de decidir por sí mismo qué es lo bueno, es un sujeto que se configura también como alguien que debe superar los estadios de su vida en los que sus condiciones materiales, como la infancia, su propia corporalidad, su dependencia de otros, deben ser superadas. Entonces, hay una suerte de construcción de ideal de invulnerabilidad del sujeto y si nos damos cuenta, por ejemplo, la concepción kantiana de la autonomía y concepciones derivadas o emparentadas con ella de la libertad, tienen que ver con esta manera de concebir que podemos vivir mejores vidas mientras menos vulnerable sea nuestra voluntad a los embates de la vida y del destino. Y esta es una promesa antropológica que es muy bella, ¿sí? Nos encantaría poder decir
como los estoicos, ¿no? Si es algo que no depende de mí, no debería afectarme y de mí solo depende la bondad de mi voluntad. Qué bello es eso, pero eso no nos permite explicar, por ejemplo, cómo actuar respecto de o frente a las enormes dificultades, ¿sí?, que enfrentan la gran mayoría de las personas para poder de facto decidir y actuar conforme a su propia voluntad, configurar una voluntad perfecta. Y en ese sentido, entonces, la crítica procede de decir, no deberíamos buscar la invulnerabilidad o la autonomía como autosuficiencia como un ideal, sino reconocer la vulnerabilidad y la mutua interdependencia como un asunto como ontológico, esencial de los seres humanos. Y en este sentido, las bióticas feministas, que parten de otras propuestas de filosofía feminista y de éticas feministas, nos dicen, pensemos simplemente en cómo llegamos al mundo. Los seres humanos nacemos dependiendo del cuidado de otros, porque no sobrevivimos, sino en un marco en el cual somos vulnerables al daño, sí, pero somos también vulnerables al cuidado y al afecto y a la posibilidad de desarrollo que nos dan aquellos con quienes estamos, digamos, todo el tiempo mezclados. Y entonces, asumir que la adultez o la llegada al individuo es la superación de la condición de vulnerabilidad, la superación o el abandono de las prácticas de codependencia, no, interdependencia o de dependencia mutua, eh, hace parecer que los lugares y los espacios y las relaciones que se entretejen a partir de el cuidado, la dependencia y la vulnerabilidad son jerárquicamente inferiores a aquellas que se establecen desde la autonomía y la autosuficiencia. Entonces la crítica dice, fíjese que este desprecio de nuestra condición ontológica de vulnerabilidad es tácitamente un desprecio a, ¿cierto?, la infancia, la vejez, la enfermedad, que son los momentos en los que arquetípicamente o característicamente somos más vulnerables, más dependientes, y que nos parece que deben ser cosas que debemos superar, omitir, ignorar, desechar, y tácitamente también es un desprestigio o es una manera de jerárquicamente valorar como inferiores las prácticas de cuidado, las prácticas de atención a la vulnerabilidad, las prácticas de atención o de establecimiento de redes y de dependencia. Entonces, las bióticas feministas se han concentrado en no solamente mostrar críticamente los presupuestos que están a la base de ese individuo autónomo, sino proponer nuevas alternativas, ¿cierto?, epistémicas y prácticas, ¿cierto?, de interrelacionamiento y de maneras de establecer vínculos humanos dentro y fuera de las prácticas propiamente clínicas, que son las que te digo, ¿no?, centrales en la bioética, pero en el contexto latinoamericano con muchísima importancia como prácticas sociales ampliadas. Entonces, de las éticas de la vulnerabilidad, que están relacionadas con la autonomía relacional, está también de la mano esta noción muy fuerte en las políticas feministas de la noción del cuidado como como un paradigma de relacionamiento social y político humano que no parte de una comprensión deficitaria de la dependencia, sino por lo contrario, un reconocimiento del valor ontológico y productivo, digamos, de vínculos sociales de nuestro carácter de dependencia. Entonces, estas tres que surgen, digamos, de la crítica de la concepción de autonomía principialista, nos dicen tengamos mucho cuidado porque cuando estamos hablando, por ejemplo, del respeto a la autonomía de un paciente, tenemos que comprender que la autonomía es entonces un marco mucho más amplio de comprensión que simplemente la posibilidad de firmar un documento en el que digo entiendo los riesgos de la intervención que se me va a hacer. Y en ese sentido, entonces, se configura también como una crítica a la noción o a la limitación que el principio de justicia parece tener, al menos en las primeras versiones, ¿no?, ya en las últimas ediciones de los principios de Duchamp y Childress se consideran las críticas feministas, tratan de integrarse. Yo no estoy segura de que tan exitosamente, porque lo que se pide es un cambio sustantivo, no como diría Platón, un cambio cosmético. Y entonces se nos dice, la preocupación por la justicia no es apenas una preocupación por la distribución de recursos escasos, sino es más bien una preocupación por la comprensión de lo que nos debemos unas a otras, nos debemos unos a otros en términos de reconocimiento, en términos de cuidado, en términos de participación activa en la construcción, digamos, de el vínculo necesario entre seres humanos. Entonces, digamos que decimos las críticas son complejas y parten de múltiples sitios y en el contexto latinoamericano en particular se ha
se ha puesto sobre la mesa, ¿cierto? La necesidad de repensar si el marco principalista es un marco que adecuadamente configure, englobe o permite poner en relación las preocupaciones bioéticas que se tienen no solamente desde los sectores feministas, sino, por ejemplo, con preguntas ampliadas, como problemas de la justicia social, problemas de justicia epistémica en términos globales, problemas de representación y participación, problemas que podríamos llamar, ¿cierto?, de la manera en la que se instrumentalizan unas subjetividades en ciertos aspectos y otras se reconocen, ¿no? Entonces es una crítica compleja y muy rica. Bueno, en las discusiones sobre las éticas del cuidado, una de las primeras cosas que salta a la vista es em, la manera en la que voy a poner en estos términos, la denuncia feminista de la feminización del cuidado ha sido entendida como una descripción de un hecho y no como una denuncia de una construcción. Carol Gilligan escribió el año pasado una revisión de su texto seminal en otra voz, en esta vez lo tituló Una voz humana, en una voz humana, justamente diciendo cuando yo escribí mi crítica a Kohlberg, ¿cierto? Y la crítica al desarrollo de las capacidades morales humanas, afirmando que las mujeres, su crítica era muy interesante, ¿no? Kohlberg hace un estudio en el que solo entrevista a personajes hombres. eh, y dice, no, los hombres logran superar el estadio de la convencionalidad, de la preocupación por los vínculos sociales y avanzan hacia la universalidad, mientras que las mujeres parecen quedarse atrás. Y esto puede ser leído de múltiples maneras. Y usualmente la interpretación feminista es decir, bueno, estás diciendo que las mujeres quedamos retrasadas en el desarrollo moral. Gilligan inicialmente desarrolló una investigación que dice, voy a ocuparme de la preocupación por cómo razonan moralmente las mujeres sobre temas particularmente sensibles. Y ella en este libro nuevo resalta y repite mi investigación se enmarca en el momento en el que en los Estados Unidos Roe versus Wade despenaliza la terminación voluntaria del embarazo y dice, en este caso, que es moralmente muy polémico, me interesa saber cómo las mujeres, que son a quienes a quienes les interesan primordialmente porque es su propio cuerpo, ¿cierto? Cómo las mujeres ante esta posibilidad, ¿cierto? Que ya está legalmente producida, cómo razonan a este respecto. Y entonces ella dice, pues esta es una pregunta relevante porque no porque sea una manera particular de razonar de las mujeres, sino porque esto no se ha estudiado antes. La psicología del desarrollo, la filosofía moral, en general, ¿no? La historia del pensamiento occidental, no se había preguntado concretamente cómo razonaban las mujeres bajo esta imagen, ¿cierto? De que los seres humanos somos en general, pues, idénticos y no tendría que haber ninguna discusión. Entonces, la ética del cuidado inicia, ¿cierto? Como una exploración, una preocupación atenta a, pues, vamos a ver si hay alguna diferencia. O se atribuye que hay una diferencia. Y parte de los resultados nos dicen que a las mujeres en particular, ¿cierto? Tienen una tendencia a preocuparse, y este es el término importante, preocuparse en inglés care, cuya traducción, ¿cierto? Hacia el cuidado, juega con la ambigüedad, pero no podemos prescindir, ¿cierto? De esta idea de las mujeres tienen unas preocupaciones morales particulares, o su relación con la moral es una relación atravesada por la preocupación. Y nos dice entonces, parece ser que las mujeres estamos más dispuestas, ¿cierto?, a la preocupación por los otros, a la preocupación por los vínculos sociales, a la preocupación por el bienestar colectivo, mientras que, ¿cierto?, el razonamiento moral estándar es, ¿cierto?, la atención a la ley universal, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esta primera perspectiva que nos dice, esto parece ser una descripción de una diferencia fundamental entre las maneras en las que operamos de acuerdo con el género. Y tanto Gilligan como muchas de sus seguidoras nos han dicho durante los últimos 40 años, básicamente, ojo, estábamos mostrando cómo nuestras construcciones sociales, ¿cierto? Nos predisponen o nos crían o nos construyen de tales maneras que lo que es normativamente adecuado para ser mujer, es decir, lo que es ser una buena mujer, está puesto en clave del cuidado. Mientras que lo que es ser un buen hombre, ser un hombre viril, viviendo una diferencia natural, sino una construcción que se naturaliza, que se convierte en algo que empezamos a entender como un hecho dado. En este último libro, Gilligan quiere resaltar, ¿sí? Y por eso cambia el término y dice, la preocupación por el otro es una preocupación humana. La tendencia al cuidado es una tendencia humana, no está dividida por género por naturaleza. Es más,
la creencia de que está dividida por género, la feminización del cuidado, tanto doméstico como profesional, es algo que perjudica, ¿cierto? A ambos géneros de maneras distintas y diferenciadas. Primero porque produce unas sobrecargas sobre las mujeres, aquellas sobre quienes recaen entonces las expectativas del cuidado, pero también produce, ¿cierto?, unas enormes dificultades para lidiar con la propia vulnerabilidad y lidiar con la vulnerabilidad ajena en aquellos a quienes se entiende o se construye como que no deberían estar preocupados por ello. Eso en el campo de la bioética resulta muy interesante porque en discusiones, por ejemplo, relacionadas con lo que se ha llamado la humanización en medicina, tenemos muchas dificultades explicando por qué la humanización debe ser un proceso simétrico. ¿Qué significa humanizar al paciente? Lastimosamente el término ha sido cooptado por un montón de discusiones casi que mercadotécnicas, si me permites el término. Sonría, diga por favor y gracias, pregunte cómo está su mamá, que son como gestos que indicarían preocupación concreta por el paciente, por ejemplo, pero no atienden, por ejemplo, a preguntas que me parecen sustantivas como cómo entendemos, por ejemplo, el hecho de que la vulnerabilidad del paciente, ¿sí?, representa un núcleo de preocupación que puede redundar en un daño moral para sus médicos. Y esa pregunta tiende a no hacerse porque seguimos enclaustrados en la idea de que quien cuida, ¿cierto?, tiene un vínculo de un tipo y quien sana o cura debe tener otro vínculo. Entonces nos preguntamos, ¿qué significaría para nosotras entender que, por ejemplo, un médico, pensemos en un oncólogo, ¿cierto? Y lo pongo en masculino deliberadamente porque nuestras expectativas cuando es oncóloga son distintas y las sobrecargamos con la exigencia emotiva de ser más compasiva, más empática, más cuidadora. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, la vulnerabilidad que tiene un médico frente a esa vulnerabilidad explícita de sus pacientes constante? Y decimos, hay estudios que muestran que existe el desgaste moral, existe el burnout moral en personal, por ejemplo, de UCI durante la pandemia. Recientemente una tesis doctoral en el departamento en el que yo trabajo exploró de manera maravillosa este asunto y existe el desgaste moral. Entonces, la protección de sí mismos, ¿sí?, parte de la negación de la propia vulnerabilidad. Entonces, podemos entender el desgaste moral. La categoría que se ha utilizado en varios estudios es el burnout moral, que es distinto del burnout físico o cognitivo, en el sentido de que produce no solamente, ¿cierto?, una disminución de la capacidad o de la tolerancia empática frente al sufrimiento ajeno, sino que también puede redundar, ¿cierto?, en una vulneración propia de la concepción moral de sí mismo, de la posibilidad de ayudar, de la posibilidad de hacer bien, del sentido que tiene la propia práctica. Y entonces vemos que en el personal sanitario, y particularmente en estos contextos en los que se lidia o se tiene que tratar con personas que están en condiciones de muy alta vulnerabilidad, de mucho dolor y de mucho sufrimiento, no nos hemos hecho la pregunta, o la biótica no se ha hecho suficientemente la pregunta sobre en qué consiste la vulnerabilidad del médico. ¿Cómo atender a esa vulnerabilidad de ese médico? ¿Cómo cuidarla? Si nos fijamos, muchas de las discusiones sobre la relación médico-paciente siguen asumiendo tácitamente esta división jerárquica, esta cosa tajante de que quien merece cuidado, y esto no lo niego, no estoy diciendo que no, los pacientes requieren cuidado y reconocimiento y valoración de su dignidad, pero es solamente unidireccional. Y me he hecho la pregunta, ¿qué significaría para mí establecer una relación de cuidado con el personal sanitario que me atiende? ¿Qué significa eso? Yo sinceramente creo que la bioética tiene un lugar muy fuerte, un impacto importante en la manera en la que se concibe socialmente el ejercicio de la medicina. Voy a decirlo así, en la recuperación de la idea de que la medicina es sobre todo una disciplina humanista, y no en ese sentido moderno de la humanidad, rara, sino que es un ejercicio de preocupación humana y de establecimiento de vínculos, porque tanto la positivización, ¿no?, la cientificación de la medicina en la que el campo principal de ejercicio o el más prestigioso es la investigación de punta, como la manera en la que nuestros sistemas políticos asumen que es un servicio que se presta no solamente deshumaniza a los pacientes, y sobre esto se ha hecho mucho trabajo, la manera en la que eh, somos un número que unos señores entre unos computadores determinan si tenemos acceso o no a las cosas que necesitamos y cuáles son las cosas que sí podemos tener o no.
sino que creo que también es deshumanizante para el personal sanitario a todos los niveles. Justamente porque se ocupa de tratarlos como una suerte de maquila que debe, yo no sé cuál es el producto, ¿no? Si uno se pregunta como qué debe producir la medicina, con frecuencia es un poco lo que tú decías, ¿no? Esta impresión de que el médico es el que cura, es el que lucha contra la muerte, es el que evita la pérdida. Y creo que eso hace mucho daño en términos de la manera en la que nos concebimos vinculados con asuntos tan relevantes en nuestra vida como el bienestar complejo y amplio. ¿Cómo se trata, por ejemplo, a una mujer que tiene un cáncer de mama siendo madre soltera y trabajando jornadas completas en las que a lo máximo puede consumir alimentos ultraprocesados para mantener la energía durante el día y tiene que cuidar a sus hijos de que no perciban en ella el dolor o el miedo o, cierto, todas las amenazas de un mundo que se cae a pedazos? Exigir también de la medicina que sea quien atienda complejamente a esto es sobrecargar, ¿cierto? A un sistema que en este momento no está diseñado para hacerlo. Incluso quienes practican en distintas áreas de las ciencias de la vida con la mejor intención de proveer un cuidado amplio a sus pacientes, ven cómo el sistema que está armado para despreciar, feminizar, marginalizar al cuidado como práctica, tienen ellos que entonces y ellas sobrecargarse para poder siquiera atender a esta intuición. Y yo creo que esto es una crítica que procede, que viene de los sectores feministas, que viene de los activismos feministas que diseñan estrategias amplias y complejas que no buscan ser una solución simple para un problema complejo, pero que son sin duda voces que tienen que estar en el diálogo. Porque si desde la formación, por ejemplo, de las áreas de la salud no se contemplan como pares, como interlocutoras, como aliadas a las personas y las colectivas que cuidan, que buscan cuidar, y no como competencia, ¿cierto? El establecimiento médico va a ser muy difícil, yo creo que imposible lograr como reajustar la manera en la que nos relacionamos con la salud como un fenómeno social. Y yo creo que eso toca tematizarlo.